Hola, bienvenidos al tercer programa de Seúl Radio. El invitado de hoy es Leonardo Orlando, un escritor y ensayista argentino que vive hace más de 20 años en París y que viene tocando la bocina especialmente sobre dos temas. Uno es el crecimiento de la cultura woke y los problemas que tiene eso para la cultura occidental, y el otro es el declive de las ciencias sociales y de las universidades, de las que dice que ya no enseñan nada y solo sirven para entregar credenciales. Les critica a las ciencias sociales, sobre todo su divorcio de la biología. En la conversación que tuvimos hace un rato, que duró más de una hora, hablamos sobre esto, ahí lo va a explicar todo mejor. Hablamos también sobre Milei, sobre el momento de la Argentina, sobre Milei tiene una mirada muy particular e interesante, y de un montón de otros temas. Así que los dejo con la conversación. Leonardo Orlando, bienvenido a Seúl Radio. Gracias, Hernán, por la invitación. Un placer y una alegría estar acá. Escúchame, estudiaste doctorados, postdoctorados, fuiste profesor, pero dejaste la carrera académica, el mundo académico. ¿Por qué? Bueno, por dos razones, porque me gusta la investigación y la enseñanza y el mundo académico ya no es más el lugar para eso, ¿no? Paradójicamente. No es más el lugar del pensamiento, no es más el lugar donde se persigue la verdad. Y eso es lo que a mí, bueno, me llevó de una manera natural, en tanto alguien interesado por estas cuestiones, a la universidad, ¿no? Las cosas no han cambiado mucho de la misma manera que hace siglos uno, bueno, terminaba o soldado o clérigo si le interesan las cuestiones intelectuales. Hoy en día, si uno le interesa el pensamiento y demás, como bueno, esa es la vía. Pero no lo es más. Así que esa fue la razón de mi partida del mundo académico. Desde luego también con muchas invitaciones que me hicieron para eso, no solo por la censura de las clases en Sciences Po, que eso bueno, es un tema que se mencionó en otras partes, sino sencillamente porque bueno, es un choque constante con colegas y aparte también una frustración no poder avanzar ciertas hipótesis, ¿no? En investigación hoy en día, todo lo que se propone desde un punto de vista de hipótesis y los marcos teóricos que se utilizan, tiene toda una connotación ideológica o así no la tenga, hay un miedo. Pero esto dónde nos lleva, ¿no? O sea, te puedo dar muchos ejemplos de cosas en el pasado. Pero si no es el lugar del pensamiento y la investigación, la universidad, ¿qué es entonces? ¿En qué se convirtió? Bueno, la universidad se convirtió hoy en un papel que no cumple con los objetivos que tendría que cumplir. No es, a ver, está muy probado que la universidad no hace que una persona sepa más, no hace que una persona razone mejor. El economista Brian Kaplan lo estudió este fenómeno, movilizó mucha literatura, no solo estadística, sino además también experimental, de psicología experimental, ver por ejemplo si alguien hace uso en su propia vida de los conocimientos que adquirió en la universidad, o si alguien recuerda lo que aprendió hace un semestre en la universidad, y la respuesta a todas estas preguntas es no. Pero esto por ahí nunca fue así, y creíamos que era así, o empeoró. Yo creo que a mí me parece que habría que estudiarlo bien detenidamente, pero la universidad siempre desde sus inicios, hace 1000 años, que tuvo un rol de formar los profesionales que se necesitaban, digamos, y cuando las universidades empiezan como ahí el lugar donde se junta un grupo de estudiosos. Por eso es que se dice, por ejemplo, que la Universidad de Bolonia se fundó en el siglo XI, cuando en realidad se fundó 2 siglos después. Pero bueno, es que se juntó un grupo de estudiosos. ¿Pero por qué los reyes en ese momento le validaron la universidad? Porque les convenía para tener clérigos, para tener escribas, para tener un montón de lo que serían escribanos, ¿no? Abogados, etcétera. Lo que sucede es que ha habido una proliferación también de la gente que se gradúa, de los diplomas que se proponen, y aparte también en una sociedad de la información, la universidad
para lo que sirve es para mostrar, bueno, que uno tiene cierta inteligencia. Básicamente, este economista que te mencionaba, él la conclusión a la que llega es que la universidad solo sirve para el signaling, para señalar dos cosas. Señalar que uno tiene cierta inteligencia, o al menos que no es demasiado tonto. Que fue aceptado. Que fue aceptado, y sobre todo que pudo durante una cantidad de años levantarse todos los días a la misma hora y hacer lo que le decían. Entonces, eso es lo único que sirve hoy en día, lo único para lo que sirve la universidad hoy en día. Yo puedo entender esto que decís para las humanidades o las ciencias sociales, pero los que estudian física, por ejemplo, o química, ¿es similar el diagnóstico o aprenden algo? No, ahí haces una buena distinción. Yo creo que, claramente esto es no solo para las ciencias sociales, sino para una gran cantidad de estudios que son bastante dudosos en tanto que es finalmente lo que uno está aprendiendo. Desde luego las cuestiones exactas más tradicionales, sean ya física o química como vos mencionás, también todo lo que tiene que ver desde luego con la salud, todas esas disciplinas es fundamental, y todo lo que tiene que ver también con lo que llamaríamos la construcción, ingeniería, arquitectura, esas cosas, que también son todas las disciplinas, si te pones a pensar, donde hay skin in the game, ¿no? El concepto de Nassim Taleb, donde uno pone el pellejo, si se te muere el paciente, si se te cae el edificio, si hiciste un mal cálculo en el diseño de un avión. Ese tipo de cosas, desde luego la universidad, o al menos una institución educativa superior, sigue teniendo un rol absolutamente fundamental. Pero para todo lo demás, y que es mucho, y cuando uno se pone a ver es la mayoría de las cosas que se enseñan en la universidad, no. Además, vos decís que estas áreas de la universidad fueron el caldo de cultivo en una mezcla, en un matrimonio entre Francia y Estados Unidos de lo que llama la cultura woke. Sí, totalmente, que ahí todavía se siguen debatiendo. Los americanos dicen que bueno, que la culpa de los pensadores franceses, hay ahora algunos franceses que tratan de escribir diciendo no, que lo que pasa es que los americanos entendieron mal a nuestros pensadores, pero más allá de dónde fue, sí, de los franceses, de los americanos, pero incluso también de algunos latinoamericanos, por ejemplo, Herbert Marcuse, ¿no? Uno de los grandes pensadores de lo que hoy es el wokismo, pero bueno, en aquel momento, ¿él de quién se inspiró mucho? De Paulo Freire, ¿no? Que aquí en Sudamérica, desgraciadamente, todas las cuestiones que tienen que ver con educación y demás todavía siguen refiriéndose a esto. Pero las universidades, desde luego, se han convertido, como vos decís, en el caldo de cultivo de estas ideologías a través de la proliferación de los studies, ¿no? Los numerosos studies, teorías críticas, no solo los gender studies, los estudios de género, pero también los estudios, bueno, fat studies, los estudios de obesidad, los estudios de raza, todo este tipo de cuestiones que son lo que el filósofo Peter Boghossian y el biólogo Brett Weinstein llaman el lavado de ideas. El lavado de ideas es algo, de la misma manera que se lavan activos, las ideas se lavan en la universidad porque se junta un grupo de gente. Digamos, nosotros ahora decimos, bueno, mira, vamos a crear el grupo de estudios sobre, no sé, tal cosa, los suéteres azules, dado que coincidimos en eso. Y vamos entonces a crear nuestro journal, nuestro periódico académico, en el cual vamos a hacer que publiquen nuestros amigos, y estamos validando eso. Y entonces nos imponemos como las autoridades epistémicas para hablar de los suéteres azules o del color azul en la sociedad de manera general. Eso es lo que sucede en las universidades y lo que ha llevado a esta catástrofe cultural llamada wokismo. ¿Sabes que tengo amigos que enseñan en la universidad, y cada vez que se habla de adoctrinamiento, ellos dicen, eso no es así, eso no existe, yo nunca lo hice, nunca me dijeron que tenía que decir nada? ¿Qué quiere decir cuando se habla de adoctrinamiento en las universidades? Sí, bueno, yo creo que ellos tienen un muy buen punto, porque el problema allí es la palabra. O sea, cuando uno dice adoctrinamiento, lo que está pensando es que va a haber una bajada de línea a la Corea del Norte y que bueno, y que uno va a tener que repetir ciertas cosas y demás. Ese no es el problema ideológico en las universidades. El problema en las universidades es la monocultura ideológica. Eso quiere decir que la mayoría del cuerpo docente, y cuando digo la mayoría estoy hablando literalmente el 90%, o en algunos casos como departamentos de antropología 100%, son de izquierda. El contenido de lo que se da
tiene una tendencia clara sobre, digamos, autores o contenidos que van hacia la izquierda. Y esto no solamente izquierda en el sentido ideológico de pensadores de izquierda o políticos de izquierda, también puede ser sencillamente, mira, un tema claro, medio ambiente y la cuestión de cambio climático. La inmensa mayoría de las cosas, si no la totalidad de las cosas que se dan en la universidad, asumen que el problema del cambio climático viene del capitalismo. Los estudiantes no van a ver otra posición donde les digan, bueno, mira, podemos resolver el problema del cambio climático con útiles tecnológicos. Entonces, eso es el problema de la universidad. No es adoctrinamiento en el sentido de te van a meter a la cabeza, sino adoctrinamiento en el sentido de que es una monocultura ideológica donde el estudiante no va a estar confrontado a otras formas de ver la realidad. Y eso hace que el estudiante que ya llega a la universidad pensando de esa manera, se va a confirmar en sus creencias. Y el estudiante que no piensa de esa manera se ve en una disyuntiva bastante terrible, porque o deja la universidad, con todo lo que implica hoy en día no tener un título universitario, o acepta llamarse a silencio, con todo lo que eso también puede implicar cuando esa persona ingresa en la vida activa, porque tenemos un ciudadano que se ha acostumbrado a callar lo que piensa y a ir con la corriente. No, y además, aunque los contenidos no fueran tan ideológicos, otra cosa que yo les digo es, fíjate, un estudiante, por ejemplo, de Milei el año pasado, viendo que todos sus profesores firmaban solicitadas pidiendo el voto de masa en contra del riesgo contra la democracia. Eso no es algo que pasa en el aula, pero el pibe lo percibe, evidentemente. Sí, desde luego, es bueno, un poco lo que yo decía, dado que estamos en Radio Seúl, puedo hacer promoción de mi nota de Seúl en diciembre pasado. Creo que decía que, bueno, una de las razones por las que, a mi entender, el público joven, el electorado joven, mejor dicho, se generó ese fervor por Milei, es porque ellos son los que viven la realidad de la universidad, entre otras tantas cosas, ¿no?, que podemos conversar, pero con respecto a este tema es eso. Y eso también, sí, en algunas personas puede generar una oposición viva, ¿no? De decir, bueno, no, yo voy a hablar, voy a oponerme férreamente a esto. Pero igualmente también allí la cuestión es que vuelvo a lo que mencionamos antes, el problema de la monocultura ideológica y el problema del adoctrinamiento no hay que pensarlo solo desde el problema de los contenidos que se enseñan, sino también de la producción académica que viene allí. Y pongo un ejemplo que no nos afecta a nosotros, en tanto argentinos, pero que en Europa es un tema importantísimo, el tema de la inmigración. Vos tenés literalmente el 100% de los investigadores en temas relacionados con la inmigración, en Francia al menos, pero en Europa de una manera general, que son pro inmigración. Entonces vos allí el problema que tenés es cognitivo, porque todos tenemos, si querés lo podemos conversar, pero todos tenemos estos sesgos que cuanto más sabemos, cuanto más estamos con un tema, cuanto más inteligentes somos, peor es. Se convierte en una verdadera ceguera cognitiva. Y eso hace que la única manera de salir de ahí es con el balance de otra persona que piense distinto. Entonces, la investigación de esta gente con respecto al tema de la inmigración no debe ser tomada en cuenta, a mi entender, pero no porque haya mala fe o porque haya una conspiración, sino sencillamente por estos sesgos que hablamos, que la única manera en la cual esa investigación puede ser creíble es si se confronta con gente que piensa distinto. Bueno, mucha gente dice que en estas décadas de promoción de la diversidad en las universidades y en las empresas y en el Estado, hay diversidad de todo tipo, racial, sexual, internacional, de todo, pero hay menos diversidad ideológica. Claro, sí, bueno, justamente ese es el gran problema. En el evento del Senado, una de las preguntas era con respecto a eso, alguien que hablaba como, bueno, las características inmutables, ¿no?, de la gente, bueno, pero tiene que haber más mujeres, tiene que haber más minorías, etcétera. Y yo lo que había respondido en el sentido de lo que vos decís, la única diversidad que cuenta en el lugar donde se piensa es la diversidad de pensamiento. Todo el resto no nos importa. Si lo tenemos, bueno, tanto mejor, ¿por qué no? Pero verdaderamente la diversidad de pensamiento es la fundamental y es la que no existe en el mundo académico. Los profesores que han sido reclutados en los últimos años, en la inmensa mayoría de las universidades americanas y en todos los casos, en todas y cada una de las más prestigiosas, tuvieron que firmar los famosos Diversity Statement, ¿no?
los diversity statement, que es bueno, que es básicamente un acto de fe, es decir, bueno, que ellos comulgan con la ideología de la diversidad, etcétera. ¿Qué hacemos con esa gente hoy? Porque solo hay dos opciones, o bien ellos están totalmente fanatizados y creen verdaderamente en eso, o lo hicieron para poder conseguir el puesto y entonces hay que poner en duda su rectitud intelectual. Bueno, creo que el otro día, creo que Columbia anunció que ya no iban a pedir más el diversity statement a los nuevos profesores porque se había convertido en algo mecánico. Los tipos mandaban una carta cualquiera, probablemente se la pidieron a un amigo que la había hecho años antes y estaba. Pero esto lo quiero relacionar con otra cosa que quizás es apresurado, pero también en las universidades de Estados Unidos volvieron los exámenes estandarizados para la admisión de alumnos que se habían quitado por razones woke, digamos, ¿no? Para no estigmatizar a los chicos que venían de hogares con problemas. Y después hubo un informe muy importante del gobierno de Gran Bretaña diciendo que el tratamiento con hormonas y la medicalización de los niños con identidad transexual estaba mal y que debería prohibirse al menos hasta después de la adolescencia. ¿No ves que por ahí la avanzada woke está encontrando un límite o una resistencia? Sí, eso es, bueno, el tema del peak woke, ¿no? Si se alcanzó ya el pico de lo woke, que vos habías escrito algo recientemente sobre eso. No quiero dar la nota pesimista, pero bueno, la voy a dar igual. A ver, esto, si quizás el wokismo encontró ya su límite. Hace 2 años se empezó a muchos ensayistas comenzaron a preguntarse esto cuando se había estrenado la serie de White Lotus. No sé si la viste. Sí. Bueno, que la primera temporada era muy clara, le pegaba bastante duro al wokismo. Ahora, yo lo que diría también es, a los años 90, toda la literatura, digamos, todo este fenómeno que hoy llamamos wokismo, hay muchos libros que se publicaron en los años 90 describiendo esto y por sobre todo diciendo, bueno, pero esto no puede durar. Esto es tan desquiciado que se tiene que caer mañana. Y 30 años después estamos ahí. Yo creo que lo que hay que considerar con respecto a esto, puede ser que haya más gente que esté hablando en contra. Eso sin lugar a dudas. Y eso desde luego es muy positivo. Pero también es lógico porque, bueno, algo lo que genera cierta oposición en algún momento se encuentra con una resistencia. Pero a mí me parece que hay que considerar 2 cosas ahí. La primera es Eric Kaufmann, el politólogo. Él dice algo, cuando le hicieron hace poco esta misma pregunta, dice algo que me parece importante resaltar. Él dice que, bueno, tal vez, pero el wokismo hoy en día ya se ha institucionalizado. Entonces, poco importa el debate en sí, de alguna manera, si la gente se opone y demás, porque ya está. Lo que vos mencionás, por ejemplo, de los diversity statement. Bueno, ¿es necesario pedirlos? No, porque ya está. O sea, nadie puede emitir una opinión en contra de eso. Entonces, ya se encuentra ahí. Y la otra cosa que yo creo que hay que resaltar también es que la literatura cognitiva nos muestra que cuando hay un movimiento que tiene extremos muy violentos y demás, la gente desaprueba, obviamente, eso tan extremo, pero empieza a ser un poco más comprensiva con ese mismo movimiento o esas mismas ideas, pero expresadas de una manera menos violenta. Wokismo de buenos modales. Claro, exactamente, que a mí me parece sumamente peligroso, porque el problema con el wokismo no son sus modales, el problema con el wokismo es que está equivocado en todos sus preceptos, o sea que sus preceptos son falsos y dañinos. Entonces, ¿por qué? ¿Puedes explicarlo en 2 minutos? Sí, muy sencillo. O sea, el wokismo ve el mundo a través de una grilla de lectura ideológica entre dominantes y dominados. Punto. El mundo es más complicado que eso. Después nos asigna a todos a características inmutables como la raza o el género. Y eso, desde luego, los individuos somos mucho más que eso y las sociedades también. Y por sobre todas las cosas, nuestro cerebro evolucionó y se fue moldeando durante millones de años para identificar otras cosas que no tienen que ver, por ejemplo, con la raza. O sea, nuestro cerebro de alguna manera es ciego al color, ve otras cosas en las cuales hay que concentrarse. Y segundo, porque el wokismo tiene un odio profundo por Occidente y todos los valores de Occidente, y lo que hay que
reconocer es que Occidente es la civilización en términos de prosperidad y de paz más grandiosa que la humanidad vio jamás, y al mismo tiempo es algo que pende de un hilo. Entonces, si yo ataco los valores fundacionales de Occidente, bueno, lo que estoy haciendo es contribuyendo con la caída de Occidente. Justo esto me da pie para preguntarte, como decían los kirchneristas, ¿desde dónde lo decís? O sea, yo a veces te leo y veo que lamentás la caída de los valores de la Ilustración, de la ciencia. ¿Cuál es tu modelo político? ¿Es la democracia liberal? ¿Es la Ilustración? ¿Qué es lo que querés? ¿Qué es lo que te gustaría, digamos? Bueno, la Ilustración, desde luego, los valores de razón y de progreso es lo que lo que ha conseguido, digamos, que la humanidad salga de un estado de ignorancia en ciertas cosas y de un estado de escasez económica. Y de violencia. Y efectivamente ahí va de violencia también por sobre todas las cosas. Es lo que ha permitido alcanzar la paz en continentes que están siempre antes en guerra, como Europa. Yo le agregaría también, si me quiero poner exquisito, creo que no tenemos que olvidarnos del Renacimiento, porque el Renacimiento es allí, el tema del humanismo viene de ahí, y una reapropiación y readaptación de ciertas cosas de la cultura clásica griega y latina que son fundamentales. Ahora bien, el modelo al cual, si vos me preguntás, el que yo quisiera ir, desde luego, son las democracias liberales, pero democracias liberales que no tengan ni miedo ni vergüenza de imponerse como tales y de defenderse. El problema acá es cuando hay dos problemas. El primero es, bueno, el de adentro, cuando ya, digamos, el problema de San Jorge, una vez que ya mató al dragón, ¿no? Bueno, ¿qué haces si tenés que buscar otra cosa que matar? Y es un poco el fin del fin de la historia de Fukuyama, cuando dice, bueno, si ya, digamos, se solucionaron la mayor parte de los problemas graves, lo que vamos a hacer es ir solamente a comernos a nosotros mismos. Entonces creo Él dice, ahí en el año 91 dice, mi miedo es que dentro de 20 o 30 años de prosperidad y de libertad, solamente por aburrimiento, vuelva la gente a marchar y a militar cosas porque no hay más épica en la vida de la democracia liberal, que me parece una pregunta muy profunda, ¿no? ¿Qué hacemos? Desde luego, estaba haciendo claramente referencia a eso, porque me parece que fue sumamente acertado y hace más de 30 años, lo cual lo vio venir. Sí, entonces esa justamente es la cuestión, también porque no hay que olvidarse de esto. A ver, nosotros estamos hablando de la reducción de la violencia, etcétera, todas estas cosas. Pero estas cosas, ¿por qué se dieron? No se dieron por arte de magia, no se dieron porque uno dijo, uy, mirá qué lindo este valor, vamos a seguirlo. Se dieron por lo que Steven Pinker explica en The Better Angels of Our Nature y en Enlightenment Now, en la mejor parte de nosotros mismos, y no sé cómo tradujeron el otro. A ver, si nosotros logramos reducir la violencia y prosperar, es por la aplicación de ciertos valores de la Ilustración que realzan lo mejor de nosotros a través de las instituciones. Es decir, las instituciones logran que lo mejor de nuestro cerebro, desde un punto de vista de cómo la evolución moldeó nuestro cerebro, que esas cosas sean puestas de relieve. Y al mismo tiempo aplaca la peor parte de nosotros mismos. Entonces, eso es de alguna manera lo que hay que lograr conseguir. Y el problema es que las democracias liberales, al menos claramente en Europa y en buena parte de los Estados Unidos, no tienen ni la intención ni la decisión para defender eso. Incluso muy por el contrario, lo único que se ve es una suerte de vergüenza de lo que se es. Que eso es incomprensible, digamos, sobre todo desde un punto de vista estrictamente geopolítico, cuando uno ve el nacionalismo a ultranza de los chinos, los indios, etc. Esto me pide también para preguntarte, vos venís diciendo que buena parte de la popularidad de Milei en el mundo se explica por esto, que se ha vuelto como una especie de faro de la recuperación de Occidente para muchas personas. Sí, yo lo creo, es lo que digo con esas palabras exactamente, que para mí hoy en día la Argentina se ha convertido, para ponerlo en términos casi poéticos, en una suerte de faro que desde el sur ilumina Occidente.
desde el punto de vista de los europeos y los americanos. Eso es lo que quiero decir. No estoy diciendo que sea efectivamente eso, ojalá lo sea, pero al menos desde cómo nos empiezan a percibir. Con todo eso también una contrapartida que la podemos conversar en un momento si querés. Pero eso, digamos, es... Digo, hay una doble mirada Sí. sobre Milei en realidad. Están los que dicen que Milei es un riesgo para la democracia argentina porque lo asocian con Bolsonaro, con Trump, con Orbán y los que sean. Y después está más el mundo Silicon Valley o heterodoxo que lo ve como un renacimiento de Occidente innovador, con fuerza, democrático, etcétera. Sí, que es incluso también el ciudadano medio en Europa, no solo ciertos círculos tal vez emprendedores o intelectuales más asociados con el liberalismo clásico, que verdaderamente encuentran en Milei algo que no están viendo en ningún otro país de Europa, sino también el ciudadano medio, que es lo que yo mencionaba el otro día, creo que era en La Nación, que esto de que cuando alguien comparte un artículo de crítica al gobierno francés lo hace con la palabra en español afuera, ¿no? Por el video de los ministerios, Milei sacando ministerios. Ahora la pregunta es, ok, tenemos esto, ¿cómo lo empezamos a articular? Esa creo que es la pregunta hoy que hay que hacerse, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, para empezar, ¿cómo lo articulamos en Argentina para que eso nos represente un beneficio? Claro. Por ejemplo, inversiones, ¿no? Creo que eso es claro. En ese sentido también me parece que es algo que se puede llevar adelante en tanto como una marca. O sea, Argentina marca Occidente, Sí. ¿no? Promesa Occidente. No lo digo desde un punto de vista pragmático, utilitario, sino sencillamente que, bueno, nosotros necesitamos inversiones, hay gente que está buscando lugares donde hacerlo que representen esto. Y después también, desde un punto de vista práctico, que hay que tener cuidado porque hay muchísimos sectores que, claro, o sea, todo esto que Milei representa, para ellos es la encarnación del diablo. No solo Milei desde un punto de vista personal, sino estos valores. Lo cual hace, por ejemplo, ahora que empezó todo esto de que no hay negros en Argentina y por lo tanto nosotros somos racistas, ¿no? Eso en realidad lo que sucede es que ellos ya decretaron que los argentinos somos racistas porque nos preside Milei. Entonces ahora están buscando solamente la razón por la cual nosotros somos racistas y lo elegimos a Milei. Entonces se está dando ese juego que es lo mismo que está sucediendo en todas partes en Occidente, ¿no? Y la mala palabra, como decís vos, de extrema derecha, que es, por ejemplo, en Francia es absolutamente radioactiva. O sea, despidieron la semana pasada a un periodista de la radio pública porque se habría ido a tomar un café con el segundo, bueno, el presidente del Rassemblement Nacional del partido de extraderecha para hablar eventualmente de la posibilidad de ayudarlo con su libro. Algo que es totalmente común en los políticos de Francia, que se junten con políticos y que los ayuden con el libro. Bueno, eso no es tolerado. Entonces, dentro de este marco, es como que se está dando esta guerra con distintas batallas, la europea, la americana. ¿Y Milei cuán atento está a todo esto? ¿Él lo hace conscientemente o va probando? Porque también yo creo que es lícito pensar o dudar todavía o estar a la espera de los compromisos institucionales de Milei, ¿no? O quizás representan una nueva forma, pero digo, su relación con la prensa o a veces con la oposición, es como que todavía no tiene un modelo él muy claro de lo que quiere hacer. Bueno, eso se lo tendríamos que preguntar a Sí. él, pero es una excelente pregunta que si lo tuviera enfrente se la haría, me encantaría saberlo. Desde luego lo que sucede es que en Argentina hay una cantidad de incendios para apagar que quizás ver la situación global, ver el largo plazo, quizás sencillamente no es posible porque uno está ocupado todo el tiempo apagando el incendio inmediato. Yo lo que sí creo... Pero sí él va a Davos y dice, Occidente está en peligro. Claro, es que a eso iba, que a mí me parece que claramente hay una comprensión intuitiva, al menos, de Milei. No sé si es algo que él verdaderamente lo escribe a la noche como Marco Aurelio, pero hay una comprensión intuitiva de lo que está sucediendo en el mundo. Y así más no sea intuitiva, eso ya es muy importante, pero también la estoy viendo, o creo que todos la vemos,
como encarnada en actos concretos. Vos mencionabas el discurso de Davos, que básicamente fue eso, y creo que fue un momento importante, pero también el discurso que dio recientemente en Los Ángeles fue un discurso como mucho más enfocado hacia eso y mucho más trabajado. Entonces claramente está habiendo una reflexión, que lo que sucede también es que quizás la intuición que él tiene, claro, se va encontrando con la realidad que le muestra que va por el camino correcto con respecto a eso y que la alimenta y que le da las herramientas discursivas o las herramientas conceptuales para ir llegando hacia lo que él intuye, que finalmente es un poco lo que sucedió en la campaña, porque el año pasado, digamos que él intuitivamente se movió por cierta dirección que, bueno, quizás la iba viendo de manera intuitiva y finalmente después la iba llenando de contenido. Pero bueno, son todas hipótesis. ¿Qué te sugiere la relación de Milei con Elon Musk? Bueno, yo me acuerdo, perdón, nuevamente un momento autobombo, pero yo me acuerdo que le había enviado a Diego mi nota, Diego Papic, mi nota antes, de la nota de diciembre de Seúl, antes de que hubiera el contacto entre Musk y Milei. Y después habíamos conversado. A mí me parece totalmente esperable y natural. A mí me sorprendería que no hubiera ese vínculo. Elon Musk es alguien que está... Elon Musk está muy convencido de la necesidad de combatir el wokismo, por llamarlo así, y de dar la batalla cultural, también por llamarlo así. Esa es la razón por la cual él compró Twitter, ¿no? Él está, si uno le escucha hablar sobre esto, y la verdad parece que fuera sincero, el problema ahí es que era como el epicentro de la difusión de información en el mundo y se estaba llevando adelante una campaña de desinformación con respecto a ciertos temas a través de la censura de algunas voces, ¿no? Podemos dar temas muy concretos, pero por ejemplo, vos mencionabas antes la cuestión trans. Uno de los investigadores más importantes del mundo sobre la cuestión trans, una persona con más de 30 años de experiencia que creó categorías fundamentales para comprender el fenómeno de la disforia de género, Ray Blanchard, él fue censurado por Twitter por hacer hilos Twitter con su investigación. Entonces Elon Musk es alguien que claramente esto lo vio y es natural que se esté empezando a frecuentar y a pensar cosas con alguien como Milei. Me parece también natural ahora que invierta en la Argentina. Parece, según hemos escuchado por ahí, que va a ser el caso. No sé qué es lo que has leído o escuchado vos al respecto, pero... Yo creo que las inversiones van a tardar, que están todos esperando que se termine de ordenar si ocurre el gran karma de la Argentina, que es la estabilidad económica, monetaria, macroeconómica, que es siempre lo que nos ha faltado y que si Milei lo logra ya será un legado espectacular, porque eso ordena después muchas cosas, otras cosas de la política. Te quería preguntar, ¿qué opinás del trabajo de Nicolás Márquez y Agustín Laje? No los he leído bien ni los he leído mucho, obviamente conozco, pero no tengo opinión al respecto, porque no he visto pasar, quizás me da un poco de, no sé, impresiones de... Tendría que leerlos mejor porque quizás yo lo único que diría de una manera general es que, y nuevamente, como no los he leído, quizás lo que estoy diciendo está mal, pero a mí me da la sensación quizás que ellos ven mucho de lo que está pasando como que hay una voluntad atrás que arma todo eso, ¿no? Nuevamente, quizás I got wrong, quizás estoy teniendo mal su trabajo, pero si es así, yo no creo que sea así. Yo creo que más bien lo que está sucediendo con respecto al wokismo, cuestiones de género y demás, tiene más que ver con la estupidez y con la cobardía, ¿no? Pero es un fenómeno descentralizado. Sí, a mí la parte conspiranoica de esto no me cierra para nada. Igual es un debate que, por ejemplo, hace poco, no sé si los escuchaste, pero Joe Rogan, que estaba conversando con el psicólogo evolucionista canadiense Gad Saad, y era exactamente este tema en el cual, bueno, Joe Rogan era más de la visión conspiranoide, como lo decía, la visión de, bueno, esto está ordenado desde un lado, etcétera, y Gad Saad decía no recuerdo cuáles eran los argumentos que él daba, pero decía como que no, que era un fenómeno que se estaba dando. Así que de una manera general sería eso. Después tendría que ver ciertos temas de lo que ellos dicen. No, yo te preguntaba, digo, si por ahí también en el combate al wokismo no puede haber un exceso de anti-wokismo, como de homofobia
en el caso de Márquez me parece más de homofobia, que lo dice él abiertamente, ¿no? A ver, ¿por qué? ¿Qué dice? No, de una entrevista la semana pasada, Ujú. digamos, condenando incluso no solamente la relación del Estado con la homosexualidad, incluso él diciendo que es un problema la homosexualidad. Dice literalmente Sí. que la homosexualidad es un problema. Bueno, eso no lo escuché, no lo... A ver, claro, bueno, ahí desde luego son posiciones, llamémoslas morales, con las que yo no estoy de acuerdo. Yo no hay que verse que también, o sea, viniendo desde... O sea, yo trato siempre de tener en estos temas una visión lo más científica posible, ¿no? Entonces allí en este tema, bueno, desde un punto de vista moral, ¿cuál sería el problema? O sea, con la homosexualidad, desde un punto de vista sencillamente científico, bueno, o sea, es una realidad, así que como que no veo mucho el sentido de ese tema, o sea, es algo que existe y que tiene sus razones genéticas y bueno, y al mismo tiempo moralmente creo que justamente si partimos de la base de las democracias liberales que antes estábamos mencionando, que es la emancipación del individuo lo más que se pueda, pues por el contrario, el Estado tiene que garantizar que uno pueda hacer lo que quiera hacer y sobre todo que uno pueda ser quien es. ¿En qué cosas te definirías como feminista? Yo diría en ninguna, salvo tal vez en una. Lo único con lo que coincido con las feministas, y antes de ir a eso voy a hacer una aclaración, porque el problema con feminismo es que me saco el sombrero por el truco de magia que han hecho las feministas de que se asocie derecho de las mujeres con feminismo. Los derechos de las mujeres no tienen nada que ver con el feminismo. Incluso yo hasta diría que quien odia a las mujeres que se convierta en feminista porque los enfoques feministas de la violencia doméstica, de la violación, etcétera, son terriblemente dañinos para las mujeres porque son completamente falsos, ¿no? Entonces, incluso a mí el feminismo también, de una manera general, me parece un movimiento, el feminismo actual, me parece profundamente misógino, porque es un movimiento que hace del hombre la medida de todas las cosas, ¿no? Así que bueno, quizás lo único que coincido con las feministas es que ellas no confían en los hombres feministas y me parece que en eso tienen razón, ¿no? Me parece que sí, que los hombres feministas puede haber distintas razones. Pero un feminismo liberal de igualdad de oportunidades, de igualdad de acceso. Sí, pero eso es un feminismo de primera ola que tiene literalmente un siglo más, o sea que estamos hablando de las suffragettes, o sea, estamos hablando de cuestiones que se han resuelto hace muchísimo tiempo, o sea, el feminismo ya empezó a irse por cualquier lado con el feminismo de segunda ola, o sea, estamos Que es hablando... a los 60, los 70. Sí, incluso antes también, pero más o menos por ahí, cuando ya empezaron a asignarle a particularidades femeninas o a características, inclinaciones, gustos, decir que no existían o que eran producto de la sociedad, empezar por la maternidad. ¿No? Bueno, que la maternidad no es algo natural, sino que es algo que la sociedad le impone a las mujeres. Bueno, si uno empieza negando la biología así, la consecuencia de eso, algunas décadas después, es que si negamos la biología con eso, ¿por qué no negarla con todo? Y yo, por declararme mujer, soy efectivamente una mujer, si finalmente no es más que un acto performativo, como dice Judith Butler. No sé si se entiende la idea. En ese sentido, me parece que no... yo creo que hay que disociar, y nuevamente es un tema largo, lo podemos conversar si querés, pero es posible, es muy sencillo, de hecho, o sea, es algo que está estudiado desde hace décadas, o sea, hay anaqueles repletos de literatura científica para mostrar cómo no tiene absolutamente nada que ver el perseguir los derechos de las mujeres, la igualdad, etcétera, con el movimiento que hoy llamamos feminismo. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que persigue hoy el feminismo? Cuando el feminismo quiere derribar el patriarcado, ¿está yendo más allá de los derechos de las mujeres? Claro, ¿Es un proyecto político? lo que pasa es que vos estás haciendo la... A ver, vos estás asumiendo, cuando vos decís patriarcado, primero nos tenemos que ubicar. O sea, estamos en Afganistán, estamos en Irán. ¿Dónde estamos? Pues si en Arabia Saudita, si estamos en alguno de esos tres países, hablemos de patriarcado. Si estamos en el resto de Occidente, no tiene sentido hablar de patriarcado hoy. También incluso podemos ver de un punto de vista evolutivo que en realidad lo que se llama patriarcado no es lo que las feministas creen, es un concepto erróneo en función de cómo ellas lo plantean.
Pero después concretamente, el feminismo hoy en día es eso que antes mencionábamos a Steven Pinker. Él es ya la distinción que hacen de Blank Slate en 2002, tomando, por ejemplo, otra feminista muy conocida, feminista antifeminista, que es Christina Hoff Sommers, de lo que es la igualdad de oportunidades y la igualdad de resultado. Son dos cosas muy distintas. En 2024 nadie en su sano juicio va a pretender que las mujeres no tienen que tener igualdad de oportunidades, ¿no? Eso me parece que va de sí, no es necesario siquiera aclararlo. Pero el problema es cuando uno dice igualdad de resultados y cuando dice, bueno, si hay 90% de ingenieros y solo 10% de ingenieras, eso es un problema. Bueno, y la realidad es que ya el hecho de decir que esto es un problema uno tiene que preguntarse por qué, y después uno tiene que entender las razones de eso, porque decir, bueno, no hay ingenieras por discriminación, eso es falso, porque al mismo tiempo hay 80% de veterinarias mujeres, hay 80% de enfermeras, hay 60% de médicas, digamos, profesiones científicas. Y no solo que a nadie parece preocuparle eso, sino que lo que nos demuestra esto es que hay diferencias de intereses. Y última cosa con respecto a este tema, y por ejemplo con este mismo, la cuestión de las profesiones, está lo que se llama la paradoja escandinava, que es que en los países donde según índices internacionales hay mayor igualdad de género, como todos los países escandinavos, vos tenés allí menos ingenieras que en países como Marruecos o Irán o Bulgaria, donde son mucho más tradicionales. ¿Y la explicación cuál es? La explicación es muy sencilla, es que cuando vos sacás las barreras sociales para ir hacia lo que verdaderamente querés hacer, las mujeres van hacia lo que naturalmente, en el sentido desde el punto de vista biológico, evolutivo, etcétera, tienen tendencia a hacer porque es lo que más les gusta, es lo que más disfrutan. Y en promedio, lo que tiene que ver con las cosas no es lo que les interesa a las mujeres, lo que les interesa a las creo mujeres. Que esa explicación es ley. En países más tradicionales, como decías vos, Bulgaria, más mujeres intentan ser ingenieras porque es una vía de ascenso social para tener la vida que pueden ser. En los países escandinavos, donde pueden tener esa vida siendo, ponele, veterinarias, no la eligen. Exactamente, pero eso es, lo que pasa es que todas esos son conocimientos básicos, como todo lo de las cuestiones de género y demás, por llamarlas así, que desde el punto de vista del feminismo, de los estudios de género, están llenadas con contenidos falsos, ¿no? Y eso genera muchos problemas. Eso genera muchos problemas. Por ejemplo, no sé, cuando uno dice, empieza a dar becas, no, necesitamos más ingenieras. Entonces vamos a dar un montón de becas para que haya ingeniería. Lo que pasa es que mujeres pobres, que en realidad querrían ser veterinarias, pero como no pueden y la única beca que consiguen para ser ingeniera, terminan siendo ingenieras. Entonces, estas malas concepciones de las cosas, estas creencias falsas, se traducen en políticas públicas que perjudican a las mujeres. Vos hablás, yo voy a decir, hay claramente una revuelta contra las élites en el mundo y en Occidente. Vos lo llamás los diplomados, ¿no? No sé si es un galicismo, pero ¿cómo se explica y qué relación tiene? Porque yo no veo tampoco esta revolución contra los diplomados como una demanda de más ilustración, de más valores racionales y científicos. Bueno, uno podría verlo así, desde luego, pero para mí la cuestión principal allí es entender que, según lo que yo veo, los diplomados no representan más la sabiduría y la ilustración. Es lo que veníamos mencionando antes de la universidad. Los diplomados solo tienen un pergamino. Los diplomados son los políticos, los periodistas, los académicos, los expertos en general. Los expertos en general que conforman de una manera general en las sociedades desarrolladas menos del 15% de la población, pero que tienen más del 50% de la riqueza de sus países, porque justamente tienen la cuasi totalidad, sino la totalidad de estas profesiones que vos estás mencionando. Y profesiones que de alguna manera son las que pilotean la sociedad, porque estamos hablando de gobierno, estamos hablando de medios, estamos hablando de burocracia, estamos hablando de todo eso. Estas élites diplomadas, sus objetivos, su visión de la realidad, a lo que ellas quieren llegar, no tiene nada que ver con lo que quiere el resto de la gente. Eso lo podemos ver
un caso que nuevamente no es nuestro, pero el tema de la inmigración, ¿no? Las élites son totalmente pro inmigración, mientras que la mayoría de los ciudadanos en Europa, en Francia, etcétera, están contra la inmigración y cada vez más. No hay que olvidarse también que justamente quienes viven con los inmigrantes no son las élites, y a su vez quienes ven sus trabajos, digamos, amenazados, no son las élites, porque el inmigrante no va a llegar a ocupar un puesto intelectual como comunicador en televisión. Entonces, la gente... Mucho menos en Francia, ¿no? Comparado que en Estados Unidos, por ejemplo, digo que por alguna razón hay más porosidad. Desde luego, eso es un excelente punto, que en Francia sigue siendo muy particular, muy tradicional, al punto que no solo es la élite, sino la élite de Saint-Germain-des-Prés, ¿no? Porque es verdaderamente muy, muy diminuto el espacio de las grandes profesiones. Entonces, bueno, por ese lado justamente es el que esta gente se opone a estas élites. Pero yo creo, es lo mismo si querés, te lo doy como un ejemplo, es como cuando se asocia ciencia con CONICET. No tiene nada que ver. O sea, CONICET es la manera institucional en la cual en Argentina se desarrolla la actividad científica. La ciencia es otra cosa. A veces van juntos, a veces van en oposición con respecto a CONICET. Depende de la disciplina, depende de muchas cosas. Pero es cierto que en la Argentina, por un problema también para mí de diseño, la ciencia fuera de CONICET es muy poca. Las universidades no lo hacen, No. El sector privado no lo hace. En todas partes, o sea, aquí tenemos el problema de CONICET, pero por ejemplo en Europa, donde las universidades ya no consagran más presupuesto a investigación y los puestos son cada vez menores, todo depende de los grandes fondos que provienen de la Comisión Europea, principalmente de agencias nacionales también, bueno, es muy largo el asunto, pero principalmente de la Comisión Europea. Ahora bien, lo que vas a hacer en la Comisión Europea, los temas y la orientación de ciertas temáticas va a ser análogo de alguna manera, mutatis mutandis, a lo que se ve en CONICET, ¿no? Ya sea con temas tontos o bien con orientación de ciertos temas que es muy ideologizada. Entonces sí, hay un descreimiento y una falta de confianza en los expertos que en muchos casos está perfectamente justificada, y creo que la pandemia lo mostró, ¿no? Digamos, expertos que en Argentina ni hablemos con CONICET. ¿Qué respeto puede inspirar CONICET en tanta institución cuando los científicos no se opusieron en bloque a Sputnik, ¿no? Una vacuna que no era aceptada en ninguna otra parte? Por dar un ejemplo acá, y esto es como que se replica, se ve el mismo fenómeno de distintas maneras en otros países. Pero yo entiendo lo que decís, es un excelente punto a mi entender, es la cuestión de, bueno, pero entonces no se está pidiendo más ilustración. Yo creo que sí, lo que pasa es que justamente como la universidad y los expertos no representan más eso, mayor resentimiento, odio, como quieras llamarlo, genera. No, quizás solamente se ve la reacción por ahora, o de que están en contra, que es algo que también yo veo más claramente en Milei, ¿no? Salvo su programa económico, veo más claro qué es lo que no quiere, qué es lo que quiere. Quizá eso vaya asomando con más nitidez a lo largo del tiempo, pero el votante de Trump, por poner un estereotipo famoso de estos años, es un tipo que tiene muy claro qué no quiere, más que lo que quiere. Sí, en eso estamos totalmente de acuerdo, y también una cuestión de no se sabe cómo reemplazar todo esto. O sea, el problema es que, y en ese sentido es lo único que es cierto, que salvando las diferencias, pero bueno, uno critica a veces al wokismo porque es un movimiento negativo en el sentido de que solamente es un movimiento destructor. No lo estoy comparando a la oposición en la que uno puede estar al wokismo, pero digo, bueno, es cierto que muchas cosas que nosotros vemos que están mal, no se sabe con qué reemplazarlas. La universidad, que para mí es una de mis grandes preocupaciones, o sea, para mí es muy fácil explicarte A más B por qué está perdida, ¿no? Como institución. Pero es muy difícil qué es lo que se puede armar, porque es una institución milenaria, entonces allí tenemos que improvisar cosas. ¿Con qué reemplazamos esto? Y durante un tiempo largo va a ser prueba y error. Sí, Martin Gurri, que es un autor norteamericano que estuvo en Argentina hace poco tiempo, siempre tiene una frase que es muy buena que dice: queríamos romper esto, este orden, esta autoridad, lo logramos y ahora no sabemos con qué reemplazarla. Bueno, totalmente, es que eso es el problema principal, ¿no? Yo creo que hay cosas que se están
poniendo en lugar. Creo que hay cosas que se están armando, sea ya la creación de nuevas instituciones en las cuales yo no tengo mucha confianza, mismo si la gente que le está haciendo es brillante, con muchísima iniciativa y demás, pero igualmente, bueno, es solamente reemplazar lo que ya existe con otras cosas que sería un poco lo mismo. Y lo hemos visto también con universidades que fueron creadas quizás hace 30 años para escapar de todo esto, que hoy terminan siéndolo, ¿no? La universidad, donde, por ejemplo, donde empezó enseñando Roger Scruton, y donde creo que hoy enseña, o renunció hace poco Eric Kaufmann, el politólogo que mencionaba, se terminaron transformando en lugares, bueno, como todo el resto. Pero creo que también hay que adaptarse para empezar a las nuevas tecnologías, para empezar, la pandemia también mostró que finalmente, bueno, se puede aprender un montón de cosas sin necesidad de desplazarse. También nos mostró los límites de eso, la importancia del cara a cara. Esta conversación que estamos teniendo no sería lo mismo si la estuviéramos haciendo vía Zoom. Entonces, bueno, todo eso se tiene que ir articulando, tiene que ir decantando, y esperemos que empiecen a surgir cosas nuevas que nos permitan no solo parar con todo lo que se está destruyendo, sino preservar y revitalizar estos principios básicos de Occidente. Occidente, ¿te gusta la Unión Europea? A mí me gusta el proyecto europeo, pero la Comisión Europea es una catástrofe. La Comisión Europea está trabajando activamente a la destrucción del proyecto europeo. O sea, yo soy un gran europeísta, siempre me consideré eso, y me parece un proyecto maravilloso, pero la Comisión Europea hoy en día, por todo tipo de razones, se está transformando en un ente destructivo de ese proyecto. Se vio hace poco, más allá de lo que uno pueda pensar de Hungría, de Orbán, la campaña verdaderamente en contra, que yo ahora había escrito con otro académico algo en Le Figaro, viste el programa de intercambio Erasmus. Bueno, lo han echado a Hungría de ese programa. O sea, a partir del próximo inicio de clases, los estudiantes húngaros no van a poder participar del programa Erasmus por razones que no tienen ningún sentido, porque al principio habían dicho, era un tema, bueno, que había 11 políticos del partido de Orbán que estaban en consejos universitarios. Algo es totalmente clásico. La Argentina tampoco podría participar de esa manera. Bueno, y lo hace, sin embargo, en Erasmus Mundus. Estas 11 personas renunciaron y la Comisión Europea continúa encontrando otras razones. La misma Comisión Europea que entre 2015 y 2019 le dio 2 millones de euros a la Universidad Islámica de Gaza, que es una universidad que desde 2006 se sabe que es la Universidad de Hamás. Ni hablemos de la... Y aún así los ucranianos quieren entrar a la Unión Europea. Sí, bueno, me parece que quizás ellos tienen, sí, un problema mayor ahí que hace que finalmente Bruselas no le genere tanto miedo como Moscú, claro. Así que en ese sentido se entiende. Y aparte también, a ver, yo recuerdo que yo viví, bueno, durante los años de mi doctorado viví en varios lados, casi todos los años en un país distinto, y un año estuve en Eslovaquia, y justo coincidió que era el año de las elecciones presidenciales francesas de 2017, cuando ganó Macron. Y yo recuerdo el fervor de los eslovacos y el miedo, o sea, por Macron, y el miedo a que ganara Le Pen, porque ellos son grandes europeístas, ellos adoran a la Comisión Europea por muchas cosas. Ahora quizás eso ya están cambiando por el tema migratorio, pero en su momento, bueno, económicamente fue maravilloso para ellos. Vos sos crítico de Macron, pero él no es como el emblema de estos valores centristas de la Ilustración y de la democracia liberal. No. La respuesta corta es no, por una sencilla razón, que es imposible saber esto. O sea, lo que estoy diciendo no es mi opinión, es lo que la inmensa mayoría de los analistas políticos franceses te explicarían con respecto a esto. Es que es imposible saber en lo que cree Macron, porque él te dice una cosa el lunes, otra el martes y una tercera el miércoles. Se vio ahora con su posición con respecto a Israel. Se ve constantemente esto. Entonces es un problema porque no se sabe no se sabe él en qué cree, a dónde va, qué es lo que quiere. Por eso es que muchos dicen que Francia hoy en día es un navío a la deriva, porque no se sabe cuál es el objetivo, no se sabe en qué cree. Y yo creo que en ese sentido hay una campaña tal vez de comunicación bastante buena, porque en el extranjero me suelen decir eso.
Y en Francia nadie lo diría, o dirían, o sea, todos se van a quejar porque Macron no representa sus propios valores, pero eso también prueba que, bueno, que no tiene ninguno en particular. Me gusta el énfasis que pones en la separación entre biología y las ciencias sociales, ¿no? Em, ¿Por qué crees que se da eso? ¿Por qué la campaña de las ciencias sociales lleva a tratar de separarlo todo lo que se pueda, la vida social de la biología? Mira, hasta te puedo poner una fecha para eso. 1904. A ver, desde luego estoy, a fines pedagógicos y románticos estoy exagerando un poco, pero no tanto. Todos los que de cerca o de lejos tocaron algo con las ciencias sociales lo conocen a Émile Durkheim. Nadie lo conoce a Gabriel Tarde. Yo mismo lo descubrí cuando ya había empezado mi Decirlo en doctorado. castellano, el apellido. Tarde. No sé cómo es en castellano. Tarde. Y tarde, bueno, como llegar tarde. Gabriel Tarde era como el rockstar de la sociología en Francia en el siglo XIX. Era verdaderamente profesor en el Collège de France, que es como el lugar más importante para enseñar. Daba conferencias en el extranjero y demás. Y sobre el final de su vida empezó a surgir Émile Durkheim, y ellos tuvieron un gran debate en 1904 en el cual Durkheim decía lo que hoy todos asumimos en ciencias sociales, bueno, yo no, pero la mayoría de la gente de ciencias sociales, que es que hay que explicar lo social por lo social, ¿no? La sociedad se explica por la sociedad. Gabriel Tarde decía, no, la sociedad hay que explicarla por el cerebro, la sociedad hay que explicarla por la psicología. Bueno, Tarde perdió porque falleció un año siguiente o por ahí después de este debate de 1904, y las ciencias sociales se construyeron sobre este precepto durkheimiano de todo se explica por lo social. Y eso... Todo está socialmente construido. Claro, que eso se terminó construyendo después en todo está socialmente construido. En su momento Tarde, ojo, que es mucho más sofisticado, ¿no? Yo quizás Tarde también tiene cosas muy interesantes y tiene cosas súper válidas. Pero quizás es como lo primero que hizo que después todo se pudiera separar. Siempre menciono esta frase, a mí me parece fabulosa, de Robert Trieber, que es uno de los grandes genios biológicos del siglo XX, en el prefacio al libro de Richard Dawkins, El genio egoísta, donde él dice, bueno, que las ciencias sociales, o sea, que es un business, él utiliza la palabra bien, es un negocio, pero no lo dice de una manera peyorativa, lo dice en el sentido de que es algo que se armó construyendo un mundo predarwiniano y premendeliano, o sea, no hay ni selección natural ni genética. Y bueno, eso es un error terrible de las ciencias sociales, y lo peor es que eso verdaderamente se genera esta biofobia, ¿no? Las ciencias sociales es, si vos hablás con cualquier, lo cual a mí me parece increíble, si vos hablás con cualquier persona que haya estudiado ciencias sociales, sociología, ciencia política, etcétera, de manera general desconocen absolutamente toda la biología y encima la desprecian, lo cual ya para una profesión intelectual es bastante peculiar que alguien desprecie algo que no conoce. Yo, o sea, no sé, tendría un poco de vergüenza de despreciar algo que no conozco. Está la vieja acusación de nazis, ¿no? A gente como Daniel Bell o Charles Murray, de hacer como análisis de IQ según las razas, etcétera. Siempre se salta muy rápido a eso, ¿no? Sí, que en realidad también lo de Charles Murray y toda esa gente es mucho más sofisticado que eso, porque ellos lo que están diciendo es, bueno, cómo se van a configurar las cosas. El tema del IQ, que es uno de los temas, es absolutamente intocable. O sea, intocable. O sea, Noah Kahl es un investigador en estos temas, un muchacho joven que cuando empezó su postdoctorado sobre esto en Cambridge, se armó una solicitada para que lo echaran y Cambridge aceptó y lo echó. O sea, lo aceptó un lunes y lo echó un viernes. No pasó nada, y lo único que pasó a la gente no le gustó. Entonces sí, es un tema intocable. Ahora bien, eso es totalmente falso. Si así fuera, o sea, si no vamos a trabajar a los autores por los usos terribles que se hicieron de ellos, bueno, no se podría leer más a Marx en las universidades, y sin embargo se lo sigue leyendo y está muy bien que se lo siga leyendo, sobre todo para ver cuán equivocado estaba. Pero esa asociación, desde luego, que es que no tiene mucho sentido, se sigue haciendo. Pero lo que es interesante es que las ciencias sociales, al sacar todo esto, lo llenaron
de un contenido falso. Yo, por ejemplo, lo escuchaba, muy interesante lo que decía Marcos Peña Compagni, lo escuché cuando él hablaba de su nuevo libro, que todavía no leí, pero él decía, bueno, como que descubrió una literatura, psicología y demás relacionado con lo político, si entiendo bien lo que él decía, pero que no la vio en la universidad. Yo decía, bueno, es que el problema es aún más grave, porque no es solo que hay una literatura o una visión de la realidad que a uno no le enseñaron, sino que eso fue reemplazado por otra visión que es falsa. ¿Qué es cuál? Bueno, la visión de que todo es la socialización, ¿no? Que eso es lo que nos impide ver toda una cantidad de fenómenos. O sea, no podemos, yo antes te mencionaba el tema, las violaciones, la violencia doméstica, pero sencillamente la criminalidad. O sea, no podemos, ¿cómo vamos a entender la criminalidad si seguimos con esta tontería de que todo es social? O sea, cuando tenemos categorías desde las ciencias cognitivas, las neurociencias, la psicología evolucionista, que nos permiten comprender cosas como que ¿quiénes son los que delinquen? O sea, vos pensás solo esto. ¿Quiénes son los que delinquen? El 90% de los crímenes, ¿quiénes los cometen? Varones menores de 29 años. Bueno, ahora, si la teoría de la sociabilización fuera cierta, los crímenes tendrían que ser cometidos más bien por gente de 70, 80 años, porque son los que más tiempo fueron socializados. Y sin embargo no son. Entonces, ¿hay algún otro factor allí que juega? Bueno, claro, ahí está lo que Margot Wilson y Martin Daly, dos psicólogos evolucionistas que escribieron en el 88 un libro sobre el homicidio desde el punto de vista evolutivo, llaman el síndrome del macho joven, ¿no? O sea, bueno, que justamente en esa edad, y vos decías hasta 29, desde luego es así, pero uno tiene que ir todavía más. O sea, verdaderamente estamos hablando de adolescentes prácticamente, gente que tiene menos de 21, sobre todo porque no se terminó de desarrollar las partes del cerebro que hacen que uno pueda reprimir ciertos impulsos. Y también el momento en el cual hay un pico de testosterona. Y sobre todo jóvenes que tienen baja jerarquía. ¿Por qué es importante la jerarquía para un macho humano? Porque la jerarquía es lo que va a determinar el interés que vos generás en las hembras humanas. O sea, si alguna mujer quiere salir con vos o no va a depender de eso. Entonces, ahí tenés todo desde un punto de vista predictivo, puedes decir quién va a ser el principal criminal y lo tenés, se da. O sea, lo estamos viendo en Argentina. ¿Cómo vamos a tratar de enfocar estos fenómenos si no es a través de esto? Bueno, puede haber varios factores, ¿no? Que la cuestión social sea una y la cuestión evolutiva o biológica sea otro, ¿no? Que se combinen. Pero absolutamente, lo que pasa es que esto justamente, las ciencias sociales niegan totalmente lo biológico, pero en biología vos no vas a encontrar jamás nadie que te niegue lo social. Porque el principio fundamental mismo para la teoría de la evolución, o sea, es un error pensar que las especies están continuamente evolucionando. Las especies evolucionan en función de la presión del medio. Entonces, desde un punto de vista biológico es absolutamente crucial, o incluso desde un punto de vista también genético, ¿no? Cuando uno toma, por ejemplo, los estudios del geneticista comportamental vivo más importante, Robert Plomin, que tiene un libro, desgraciadamente no está traducido en español, que es Blueprint, digo el subtítulo en español, que es cómo el ADN nos hace quienes somos, ¿no? Y él tiene más de 30 años de estudios desarrollados en distintas cuestiones con hijos adoptivos y sobre todo con los gemelos. Gemelos separados. Claro, exactamente. Conoces el caso de los 800 gemelos separados que crecieron en familias distintas y nunca se conocieron en Suecia, ¿no? Entonces, cuando por primera vez se encuentran, o sencillamente ellos nunca se ven y los investigadores lo ven, estos gemelos, que nuevamente crecieron en familias separadas y nunca se cruzaron, estudiaron la misma carrera, votan al mismo partido, silban en el ascensor y encima silban la misma canción. O sea, estamos hablando de este tipo de cosas. Pero claro, él lo que aclara es, dice, bueno, lo principal acá es que los dos crecieron en Suecia. Si uno hubiera crecido en Suecia y el otro en Somalia, sería totalmente distinta la historia. Entonces, desde luego, todo esto se conjuga con lo social, como en el caso de la criminalidad que estábamos mencionando. A mí siempre me impresiona como el trabajo de Daniel Kahneman, por ejemplo, que es un pionero de la psicología cognitiva y evolutiva, tuvo mucho efecto en la economía. O sea, la economía fue muy hospitalaria con el trabajo de Kahneman, a pesar que desafiaba su teoría del consumidor racional y era una revolución fuerte para la economía, pero las ciencias sociales no le han dado mucha bola a Kahneman. No.
No, incluso esto que vos estás diciendo lo cuenta siempre. Antes yo mencionaba al psicólogo evolucionista canadiense Kat Saad, y él siempre lo cuenta porque él enseña en una escuela de negocios de una universidad canadiense, y él siempre dice cómo en la escuela de negocios y los economistas están siempre como que acogen con gran interés todas sus tesis evolucionistas, mientras que cuando él está en alguna facultad de ciencias sociales es básicamente un hereje a quien quiere emprender fuego por todo esto. Sí, es una pena, las ciencias sociales con esto tendrían que ayornarse claramente, pero el problema es que no estaría sucediendo, muy por el contrario, lo que sucede es que, bueno, como si vos les metes allí un poco de evolución, un poco de biología, todo el edificio se cae, lo que hacen es sacarte, ¿no? En Seúl también escribía María José Binetti, que publicó algo hace poco, con todo lo que ella está sufriendo de parte de CONICET, de parte de la UBA, por tratar de llevar un poco de biología a los estudios de género. Ni siquiera, ella ni siquiera es una darwiniana furiosa como yo, es una estudiosa de género. Entonces, desde luego, ese es el problema que tenemos. Y estamos perdiendo tiempo, sobre todo en Argentina, donde no podemos darnos el lujo de patear ciertos problemas para adelante. Darwinismo social es algo que tiene una etiqueta muy fea, sí, muy poco prestigiosa. Sí, estamos totalmente de acuerdo con eso. Pero sí, lo que pasa es que igual, a ver, la oposición a todos los enfoques darwinianos no es nuevo. O sea, el que creó la sociobiología, Edward Wilson, que es la sociobiología es el precursor de la psicología evolucionista. Cada vez que iba a hablar, era un entomólogo de Harvard, una persona absolutamente brillante, y cada vez que iba a dar una conferencia había una manifestación en contra tildándolo de nazi. O sea, una vez le vaciaron incluso una jarra de agua helada en la cabeza, o sea, un señor mayor. Bueno, Napoleón Chagnon, no sé si conoces el caso de Napoleón Chagnon, pero bueno, Napoleón Chagnon, que buscaba, pues es un gran antropólogo que encima uno ve las fotos y parecía Indiana Jones, ¿no? Pues y él se había metido con los Yanomami, que es, bueno, una tribu del Amazonas, y a él le crearon, lo que se dice, le armaron una causa. Bueno, escribieron un libro entero diciendo que la tribu que él estudiaba, él hacía que se pelearan, que él les llevaba las armas y que él les había incluso llevado enfermedades a propósito, algo que se comprobó muchos años después que era totalmente falso, pero le arruinaron la vida. ¿Por qué? Porque lo que mostraba es que este grupo, esta tribu, lo que hacía era vivían en constante guerra para secuestrar mujeres. O sea, se peleaban entre distintos clanes, los hombres mataban a los otros hombres y se llevaban a las mujeres. Y él decía, bueno, lo único que estamos viendo acá es la manera en la cual nosotros, antes incluso de ser seres humanos, vivíamos. Desde luego eso no es aceptado. Entonces, darwinismo social, sí, no es... Porque va en contra del buen salvaje, digamos, exactamente, ¿no? Exactamente. Va en contra del buen salvaje de no, son todos buenitos, y bueno, no funciona así, es lo contrario. A mí me sorprende igual que llevamos ya 40 años de estudios del cerebro con mejor tecnología y mejores análisis y de psicología evolutiva, y las ciencias sociales siguen creyendo que nacemos con el cerebro vacío, digamos, ¿no? Como que se formatea completamente en sociedad y que viene vaciado de contenido. Sí, es como que aceptamos totalmente, o sea, las ciencias sociales hasta los hombros, ¿no? O sea, hasta los hombros no hay ningún problema, el sistema digestivo, los órganos, todo eso sí evoluciona fantástico. Ahora, el cerebro no. Lo cual es no solamente falso y es irrisorio, pero por sobre todas las cosas es también, bueno, ¿cómo se explicaría que tengamos toda una serie de capacidades de hacer cosas, incluso cosas negativas como matar, ¿no? Pero matar en defensa propia, etcétera, y que la evolución nos haya operado también en nuestra mente para hacernos capaces de gestionar eso, ¿no? Sí, las ciencias sociales básicamente es eso, por lo cual yo... y repitiéndome por enésima vez lo que vengo diciendo de que, bueno, de que es urgente cambiar con eso, yo creo que se ha llegado a un punto en el cual los títulos de ciencias sociales no tendrían que ser reconocidos en ciertos estratos. Por ejemplo, a mí me parece absolutamente escandaloso que se acepte un diploma de sociología, por ejemplo, incluso hasta de ciencia política, que es la disciplina en la que hice mi doctorado, en la función pública, ¿no? O sea, que yo siempre el ejemplo que doy es, yo tengo un diploma de astrología,
¿Puedo ir a un concurso de la función pública? No. Bueno, entonces, ¿por qué puedo hacerlo con un diploma en sociología que es igualmente delirante lo que me dicen con respecto a la astrología? Incluso te voy a decir Pero más. ciencia política te prepara un poco más, te explica un poco más sobre el Estado. Depende de dónde lo estudies. O sea, y honestamente, ¿sabes qué es lo que pasa? Yo creo que hay que hacer una gran distinción entre lo descriptivo y lo explicativo. O sea, si yo te quiero decir a vos, mira, en tal distrito la gente votó mayoritariamente por tal candidato. Hasta ahí todo bien. O sea, yo no solamente estoy describiendo un fenómeno social que un demógrafo lo puede hacer, un geógrafo social o físico lo puede hacer, no físico, social lo puede hacer, y un politólogo también. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo te quiero explicar por qué votaron ese candidato. Acá es para. O sea, ¿vos me vas a explicar la conducta humana? Bueno, fantástico. ¿Vos tenés idea de cómo funciona la mente humana? Es la primera pregunta que hay que hacerle a alguien que va a explicar el comportamiento humano. Pero estamos sistemáticamente, digamos, en las manos, en términos de los análisis, de gente que los expertos con pergamino, que no tienen la más mínima idea de cómo funciona la mente humana, no tienen la más mínima idea de cómo funciona la evolución, e incluso, y por sobre todas las cosas, digamos, lo peor de todo, dicen cosas que van en contra de esos conocimientos básicos. Y esto es un poco, yo te mencionaba antes a E.O. Wilson, el entomólogo de Harvard. Y él con la sociobiología partía del principio que después escribió en otro libro que se llama El principio de la consiliencia de las ciencias. Seguro lo escuchaste por ahí pasar, pero bueno. La idea de las consiliencias es básicamente que es, a ver, la física, ¿puede ir en contra de la matemática? O sea, yo si quiero hacer física, ¿puedo decir que 2 más 2 es igual a 5? No. Si yo hago biología, ¿puedo ir en contra de la física? O sea, ¿puedo explicar el vuelo de los pájaros si estoy diciendo cosas que no tienen sentido, que van contra la mecánica de los fluidos? No. Entonces yo, ¿cómo puedo explicar la sociedad y los humanos diciendo cosas que van contra la biología? No tiene ningún sentido. Por eso creo que es algo que urge de alguna manera deshacerse de estos factores en términos de estos diplomas, ¿no? Que verdaderamente generan muchos problemas. Ahora que te fuiste del sistema académico, digo, ¿en qué te vas a convertir? ¿Una especie de renegado, un francotirador? ¿Con quiénes vas a trabajar? Es una excelente pregunta, para la cual no sé si tengo respuesta. No, a ver, yo salí del mundo académico ya hace 2 años. No. Yo, o sea, decidí salir del mundo académico hace 2 años, pero todavía me quedaba un año más de contrato en el último puesto de investigación que estaba en l'École Normale Supérieure. Y eso terminó hace más o menos exactamente 1 año. Lo que empecé a hacer es, bueno, trabajo como investigador independiente, o sea, escribiendo, bueno, lo que serían notes de recherche, ¿cómo se dice? Sí, artículo de investigación. Artículo de investigación para fundaciones o think tanks. También estoy haciendo periodismo. De hecho, estoy aquí en este momento en Argentina, enviado por el semanario Le Point para escribir una serie de artículos sobre la situación en Argentina. Y no me interesa, a ver, hay mucha gente que pasó por lo mismo que yo, verdaderamente cada vez somos más. Hay alguien que acuñó la expresión académicos en exilio, ¿no? Es como que, bueno, somos académicos de alguna manera, para bien y para mal, pero no estamos más en el mundo universitario. Yo no quiero entrar en el rol del renegado, no quiero entrar en eso porque no me parece que sea constructivo. A mí lo que me parece interesante de la experiencia de estar fuera de la academia es que yo empecé a sentir una suerte de libertad que no conocía y que genera prácticamente euforia, digamos, ese sentimiento de la libertad de pensar. Y me di cuenta lo acartonado, lo confinado, lo restringido que uno está en el mundo académico, al punto que aprecio enormemente los años que consagré al estudio, pero me pregunto si no fue una pérdida de años de mi vida haber estado en el mundo académico. Entonces ahora siento de alguna manera como que todas esas posibilidades de pensar
sin tener miedo de las consecuencias, sin tener miedo de las hipótesis, no porque yo en algún momento las haya tenido, pero sencillamente porque me restringían los pares, ¿no? O los superiores. ¿Y cuándo empezaste a tener este tipo de ideas o a tener esta crisis con respecto al mundo académico? Cuando fuiste a Francia eras muy joven, tenías 18 años, estudiaste la carrera. ¿Ahí cómo te definías ideológicamente? Mira, yo empecé como toda persona que va que estudia estas cosas, o sea, con un interés sincero, hice todo el recorrido, digamos, todas las lecturas, digamos, todo lo que es, no sé, antes hablamos de feminismo, pero bueno, todas esas lecturas yo no solamente las hice, sino que en algún momento las creía. Si querés, y para hacerla corta, hubo dos cosas que sucedieron, si querés, en mi recorrido intelectual reciente, que es lo que me hizo un poco encontrarme en la posición en la que estoy ahora. Una cuestión académica personal y otra una cuestión creo más general. Yo, como mencionaba, sí, hice mi licenciatura y mis másteres los hice en filosofía y después quise pasar a algo más concreto, grave error, y hice un doctorado en ciencia política y relaciones internacionales, que fue verdaderamente muy, en Francia y sobre todo en Sciences Po, donde yo lo hice, una cuestión muy también de, bueno, tratar de ir al terreno, ¿no? De quedarse aislado. Entonces yo trabajé sobre, mi caso de estudio era África del Este, yo viví un tiempo allí, hice también mucho trabajo de campo en Kenia, Tanzania, Uganda, el lago Victoria, yo trabajaba sobre el tema de los pescadores del lago Victoria. Así que pasé muchos meses allí haciendo trabajo de campo, estudiando las interacciones entre ellos, que era el tema uno de los conflictos medioambientales que me interesaba. Y después estuve otros años como de investigador en distintos países analizando todos esos datos. Y después llegó el momento en el cual tenía que escribir la tesis de doctorado, y ahí lo que me di cuenta es que yo podía agarrar la teoría de ciencias sociales que me diera mayor gusto y usarla para explicar los fenómenos que había observado. Y ya cuando se despertó el filósofo dijo, che, pero acá hay un problema. Pues, o sea, en ciencia no funciona así. Yo no puedo agarrar cualquier teoría y usarla. Bueno, eso fue como el punto de quiebre que hizo que yo tratara de buscar cuestiones más científicas y lo que me llevó a las neurociencias, a la psicología evolucionista, a las ciencias cognitivas. Eso por un lado. Y después, bueno, fenómenos sociales, que creo que un punto de quiebre, el otro día no me acuerdo por qué, pero lo conversamos, un punto de quiebre es para mí lo que sucedió en 2017 con James Damore. No sé si ese caso vos estabas en Estados Unidos en ese momento. No, ya no estabas, pero estabas acá. Pero bueno, pero lo seguiste. Y eso para mí generó... para mí fue un momento después, lo conversaba con gente que hoy en día está también en estos temas, escribiendo libros en Francia, ¿no? Muy mediáticos y demás. Y a todos quienes veníamos ya siguiendo esto, nos generó algo de... Lo que está pasando es grave. Explica un poco el caso para que el caso, sí, James Damore era un ingeniero en Google que él había estudiado biología en Harvard antes de ingresar como ingeniero senior en Google. Y es importante para la historia que es un muchacho que está un poco en el espectro autista. Él entonces tuvo que hacer una de estas formaciones obligatorias en igualdad de género y todo eso en Google, y al final de esto le dijeron, bueno, si tiene algún feedback, algún comentario, le dijeron a todo el grupo, háganoslo llegar. Y él, en una suerte de candidez quizás conjugada con su espectro autístico, les envió un memo de 8 páginas en el cual les decía, miren, todo lo que ustedes dijeron desde un punto de vista científico es falso. Si las mujeres no se inclinan más por la tecnología, no es porque hay discriminación. Quizás discriminación hay, probablemente sí la haya, pero no es esa la razón. El tema es la diferencia entre los intereses de hombres y mujeres. Él lo único que hacía era citar papers académicos e incluso hasta daba soluciones. Decía, bueno, podrían hacer esto, podrían hacer lo otro, quizás eso va a generar que más mujeres sean contratadas o se interesen. Eso se filtró a la prensa unos días después de que él lo enviara, y el lunes siguiente, o sea, no sé, 4 o 5 días después de que él lo mandó, Sundar Pichai, el CEO de Google, lo despidió él mismo con un anuncio público. Entonces yo no sé si se entiende la historia que acabo de explicar. El dealer de información más importante del mundo, Google, despidió a un ingeniero porque había escrito 8 páginas citando ciencia. Es muy preocupante. Bueno, quienes siguieron ese caso no se sorprendieron ahora cuando Google sacó Gemini, ¿no? La inteligencia artificial que uno le pedía de ser nazis y eran todos negros o asiáticos.
Entonces eso también generó un momento de decir, bueno, acá algo está pasando a lo cual uno no puede ser indiferente. Y bueno, y lo que siguió después es toda una serie de locuras, digamos, que tienen que ver también, creo yo, con la elección de Trump en Estados Unidos, ¿no? Y que todo el sector progresista se desbocó de alguna manera en un rechazo a eso. No hay que olvidarse, bueno, James Damore fue en 2017, en 2017 también fue Brett Weinstein y su mujer, Heather Haynes, que fueron despedidos de Evergreen College, y después obviamente el Me Too, ¿no? Todos fenómenos de oposición a Trump. Llevas más de 20 años en Argentina, fuera de Argentina, perdón, en Francia. ¿Cómo fue evolucionando tu relación con el país y qué veías vos o qué cosas te impresionan de que haya cambiado o que haya seguido igual en Argentina en estos 20 años afuera? Mira, vos sabés que cuando uno está afuera a veces es raro leer las noticias porque parece que Argentina estuviera atrapado en un círculo del eterno retorno, ¿no? Uno ya no sabe si leyó o no, porque poco importa el año en que lee, parece que es todo lo mismo. Al menos esa sensación siempre me generó. A mí me encanta esa frase sobre Argentina que es: te vas 2 semanas y cuando volvés no entendés nada, te vas 20 años y cuando volvés no cambió nada. Es exactamente, es eso. Creo que es exactamente eso. Después de sí, porque básicamente es eso lo que sucede. Yo creo que, bueno, coincidió, habiendo estado tanto tiempo, no estuve, digamos, todos los años del kirchnerismo, que bueno, eso es un poco si el eterno retorno se da de una manera constante y también hacía que uno no pudiera tener mucha esperanza en la Argentina, de alguna manera. ¿Sabes que yo no sé si hay otro país donde las ciencias sociales hayan tenido tanto apoyo y hayan apoyado tanto un gobierno como ocurrió en la Argentina con el kirchnerismo? Es probable, sería un caso interesante para verlo. Es probable que sí. Al menos con respecto a Francia, lo que sucedió es, obviamente, están totalmente en oposición con el gobierno actual, todos los sectores académicos, científicos, culturales, pero mismo es cierto que durante el gobierno de Hollande, entre 2012 y 2017, el presidente socialista, François Hollande, básicamente era una suerte de llamado a silencio de los sectores académicos y culturales, no era un apoyo explícito y demás. Sí, es muy probable lo que decís, y justamente eso es lo que no es casualidad que durante la campaña, por ejemplo, la gente estaba muy entusiasmada cuando Milei proponía cerrar el CONICET, o con bueno. Lo que sí sería sorprendente en este contexto es el apoyo general a la marcha de las universidades, ahí quizás estaría la sorpresa. Pero sí, desde el punto de vista general, esos años, estando afuera, viendo lo que sucedía en Argentina, no daba mucha esperanza. Ahora me está sucediendo algo distinto, que es que viéndolo esto, el contexto actual desde lejos, es como que yo lo digo, cada vez que lo digo, la gente no es solo que es incrédula, a veces digo, parece como que tuviera ganas hasta de pegarme, ¿no? Pero a mí es como que los problemas de la Argentina yo los veo muy simples en comparación con problemas que hay en otras partes, a empezar por Europa. Aquí el único problema es económico, desde luego también problemas de seguridad, etcétera, pero yo antes te mencionaba África del Este, ¿no? Aquí no tenemos conflictos étnicos, no tenemos conflictos religiosos. Son cosas que son fáciles de ordenar y en función de la coyuntura internacional actual es bastante esperanzadora la idea de una Argentina que se ubique y que pueda recibir, digamos, todo lo que se está perdiendo en el resto de Occidente. Leo Orlando, muchas gracias por venir. Gracias a vos, Hernán. Esto fue una producción de Seúl para Seúl Radio. La producción general es de Joaquín Tagle. Producción Valeria Loé y Paula Detri. En la operación técnica Lucas de Juan y Javier Servi. La música es de Camila Brankowitz. Grabamos este programa en Estudio 404 en el barrio de Palermo, Buenos Aires. Mi nombre es Hernán Iglesias Silla. Hasta la próxima.